Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Código Trading. ¿Alguna vez te has preguntado si es posible lograr un rendimiento significativo con una sola operación de trading? Si es así, este vídeo seguro que es para ti, porque hoy te voy a compartir contigo y con todos vosotros una de esas experiencias que sinceramente nos deja al borde de nuestro asiento. Logramos aumentar nuestra cuenta en un impresionante 3% con una sola operación. Sí, lo has oído bien, un 3% con una operación. Y no es magia, no es suerte, es el resultado de un análisis minucioso, de una buena estrategia y por supuesto un poquito de audacia. Te mostraré paso a paso cómo identificamos esa oportunidad, cuál fue nuestra estrategia, cómo gestionamos el riesgo y lo más importante, cómo nos sentimos durante todo el proceso, porque sí, el trading es emocionante y también puede ser muy emocionante, pero espera, no solo eso, también compartiré contigo algunas lecciones y consejos que puedes aplicar en tu propia operativa. Así que si eres nuevo en el mundo del trading o si ya tienes experiencia, pero buscas ese pequeño embudo, ese pequeño empujón, no embudo, para llegar tus habilidades al siguiente nivel, este vídeo es perfecto para ti. Así que prepárate, asegúrate de tener tus palomitas o tu bebida favorita, porque lo que te voy a mostrar hoy es una auténtica montaña rusa de emociones, aprendizaje y sobre todo mucha acción. Vamos allá, es hora de sumergirnos en este apasionante mundo del trading y descubrir cómo subimos nuestra cuenta en un 3% en una sola operación. Así que si estás listo, vamos a empezar. Por cierto, este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar una inversión porque podría suponer la pérdida de tu capital. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com, de la cual te dejo el link en pantalla y en la descripción. Y te anticipo que el curso de iniciación es totalmente gratuito, así que no te lo puedes perder. Voy ya a compartir pantalla en nuestra plataforma. Y aquí vemos pues toda la operativa que hemos ido compartiendo en el canal, o sea, todas estas operaciones que ya van pues acercándonos a las 50, las podéis ver en los distintos vídeos que hemos ido haciendo en el canal. Y tienes la lista de reproducción donde están todos, por si quisieras hacer una maratón y ver toda esta operativa y aprender con mucha más profundidad los detalles y entrecijos de la estrategia, porque lógicamente en cada vídeo de unos 10 a 12 minutos, una cosa así, pues da tiempo de explicar algunas cosas, pero si te miras toda la lista, ahí ya puedes aprender todos mucha más cantidad de detalles. Bien, nuestra última operación fue esta que vemos aquí, fue una operación ganadora y ahora pues vamos a seguir, así que inicio la prueba, pongo pausa y vamos a ir avanzando. De momento el precio va tirando para arriba y no nos da retrocesos profundos, así que vamos a ir viendo. Bueno, en momentos así, donde realmente hay una trayectoria tan grande, lo que podemos es dividirlo, ¿no? O sea, ahora mismo podríamos estar en este fragmento de aquí y buscar si viene a apoyar a partir de este alto a la zona del 50, que es donde tomamos las operaciones. Pero mira, ya cuando nos hace todo esto, lo que ya podemos hacer en lugar de este apoyo de aquí es ir a este de aquí. O sea, es como que trazamos el último movimiento donde hay algo relevante. Aquí vemos que hay una vela bastante importante que engañó, parecía que se iba para atrás. Después de esta vela roja, esto se pintó de rojo y de repente, ¡boom!, acabó aquí arriba. Así que es un momento importante. Mira, aquí tenemos en la zona del 50, esto de la partición solo lo hacemos en movimientos hipergrandes, como este de aquí, donde lógicamente si ponemos el FIBO de aquí hasta aquí y esperamos a que retroceda al 50, pues es una locura. Entonces nos podíamos anclar a este punto, cuando ya hizo el siguiente movimiento fuerte ya pudimos subir aquí y en este punto que estamos ya ha roto el 50 y podemos poner el FIBO en la trampa en cuestión. Vemos que es una trampa que cumple con todo,
tiene la pillada entre el 105 y 150. Mira, hace días que no os muestro los parámetros que uso en el Fibonacci, no son los parámetros que vienen por defecto, sino que están adaptados por mí. Y aquí nos fijamos en este 150 y 105, que es lo que nos marca hasta dónde puede pillar. Si esta mecha superara el 150 ya queda descartada la trampa desde este nivel, y si se hubiera quedado más arriba del 105, que ya pillo esta de aquí, o sea que ya en este momento ya era válida, pero en esta zona es donde tiene que girar para considerarse trampa. Entonces vemos que la pillada es válida, que es uno de los puntos del plan. Estamos dentro del 50 del Fibo del movimiento macro, ¿no? Buscamos la continuación de la tendencia en ese movimiento. Entonces tenemos la fuerza al lado izquierdo, y aquí también hay fuerza con una pausita, un 1, 2, o sea, hay fuerza en ambos lados. Y podemos ir a por esta operación. ¿Cómo lo hacemos? Vamos al 1% de riesgo, o sea, yo pongo 1, significa que el stop loss, la entrada es a mercado en este punto y el stop será en el extremo, pues el stop loss será un 1%. Si fuera lotaje fijo, pues ahí es interés simple, pero aquí vamos a interés compuesto. Por lo tanto, ahora que ya tenemos 24.000, pues estamos arriesgando unos 243 en cada operación, porque ya no, cuando empezamos con 10.000 arriesgábamos 100, que era el 1%, ahora ya es, con este beneficio, hemos más que duplicado la cuenta, pues en mucho tiempo, no, este periodo de tiempo, esto es H4, y aquí pues van muchos meses, incluso más de un año. Bien, son 50 pips de stop, con un take profit de 157. Es claramente un 3R, ¿no? 50 a 157, pues si fuera 50 a 150, para redondear, pues es exactamente un 3%. Como hay algo de comisión, spread y tal, pues estaremos en torno a ese 3% si nos llega a TP. De tal manera que si perdemos el 1%, pero como el TP está a 3 veces esa distancia, si ganamos el 3%. ¿Cómo se traduce eso en dinero? Pues si tenemos 24.325, imaginemos para redondear que tenemos 25.000. Hay 25.000. Pues quitamos las dos últimas cifras, movemos esta coma 2 posiciones y ya tenemos que el 1% es 250, redondeando, y el 3% pues es 750, eso en dinero. Y esa es la grandeza del interés compuesto. Bien, ¿qué más vamos a hacer? Pues lo siguiente, si esta operación se va a favor, si por cuerpo de vela hay una que ya cierra por encima del 50, moveremos este stop loss a empate. Si no, de momento tenemos el riesgo vivo. Vemos que no llega, de momento, ahora llega, pero no puedo hacerlo porque solo es mecha. Ahora ya sí, ahora en este punto vemos que ha superado el 50, ya puedo retirar este Fibo y este stop loss lo puedo subir a break-even y le doy un par de puntos que equivalen a 20 pips. Así cubro seguro, comisiones, spread y todo. Y bien, ya estamos en 508, eso es que ha recorrido 2/3 de operación. Si no recorre el último tercio, pues tendríamos ahí tendríamos el profit del 3%. Si la operación se va en contra, no perdemos dinero porque ya hemos empatado, ya tenemos la operación sin riesgo. Cuando se pone break-even, que significa que el stop se sube por encima del punto de entrada, ya no podemos perder. Mira, ahí se quedó muy cerca de darnos el TP. Vamos a ir avanzando. Mira, pues este mechazo justo nos ha dado el TP y nos ha hecho superar los 25.000. Yo os he dicho que estaríamos en torno a un 3% de beneficio, que sería cerca de 750.000. Aquí podemos ver 753. Todo eran cálculos aproximados, pero vemos cómo sí que si redondeáis y un poco a ojo podéis aproximar bastante la realidad de la operación. ¿Qué hacemos ahora? Apuntar el resultado. En la operación 47 nuestro balance está en 25.079. Pues llevamos una racha de 2 operaciones muy buenas, después de momentos un poco delicados donde se juntaron 1, 2, 3, 4, 5 pérdidas, más 2 semanas o 3 seguidas perdiendo, por aquí también 1, 2, 3, 4, 5, porque hasta aquí no superamos este punto. Ahora hemos tenido un TP pequeño, un TP muy grande y otro TP pues mediano, como el de hoy,
de un 3%, que no nos podemos quejar. ¿Ahora significa que somos infalibles y no perderemos nunca? No, volverán estos momentos duros seguro. Y tenemos que estar preparados. Ahora estamos en una buena racha, pues a mantenernos firmes y hacer lo que toca hacer. Pero cuando la racha sea negativa, que va a llegar, también tenemos que mantenernos firmes y hacer las cosas como toca hacerlas. Y bien, espero que te haya gustado este vídeo de operativa. Si es así, no te olvides de dejar un me gusta. También aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.